alegramos de sus bondades y sus múltiples misericordias. Vamos allá a dar inicio a nuestra clase bíblica. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a encomendarnos a nuestro Padre Celestial. Dios, tú eres maravilloso, tú eres grande. Gracias, Señor, por este día, gracias, Señor, por esta mañana que nos permite, Señor, y nos das este privilegio de estar en tu casa para adorarte y bendecirte. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tienes misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú detienes tu ira, Dios mío, y por la sangre de Jesucristo perdona nuestros pecados y nos extiende esa misericordia hermosa. Señor, permítenos ser agradecidos cada día. Permítenos ser hacedores de tu palabra. Permítenos, Dios mío, que cada día que podamos abrir nuestros ojos, Dios mío, nuestros labios tengan gratitud hacia ti, Dios mío, y podamos encomendar nuestra vida a ti, Padre Celestial. Señor, gracias por tus bondades. Gracias, Dios mío, por un día más. Gracias, Señor, porque mientras otros no pueden dirigirse a un templo, Señor, tú nos das ese hermoso privilegio de estar en tu casa para adorarte con libertad. Gracias, Dios mío, por esa libertad que nos da para adorarte y bendecir tu divino nombre. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias. Señor, te presentamos esta clase bíblica, te pedimos que sea de bendición para nuestras vidas. Señor, y que todo lo que podamos aprender en esta mañana lo podamos poner en práctica, Padre Celestial. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que estamos aquí y aún aquellos que vienen de camino, Dios. Y si alguno, Padre Celestial, de esta iglesia está enfermo, deposita, Dios mío, salud sobre su cuerpo y restablécele, Dios mío, porque tú eres Jehová Rafa, Jehová el sanador. Señor, gracias por tus bondades. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el Señor. Se pueden sentar. Estamos en esta mañana en la página 71 del expositor del leccionario bíblico del alumno. Página 71, clase número 14. Y el tema que vamos a discutir en esta mañana es la Biblia, la palabra de Dios. Este segundo trimestre vamos a estar estudiando la palabra de Dios, es el fundamento de la iglesia. Y muy a tono con nuestro tema anual de nuestra congregación, ¿verdad? Que dice escrituras abiertas, corazones ardiendo. Cuando, ¿verdad?, me tocó estudiarme la clase, yo decía, Señor, gracias porque tú todo siempre lo tienes en control. Lo tienes en control. Tenemos un lema y durante este segundo trimestre vamos a estar, ¿verdad?, abundando y auscultando bien porque es necesario estudiar las Sagradas Escrituras. Porque lamentablemente, se lo digo así, lamentablemente, nos llamamos cristianos, pero no conocemos a Cristo a través de las Escrituras. Y ponemos un sinnúmero de excusas. Que no me gusta leer, que no tengo tiempo, que no la puedo entender. Esas son de unas cuantas, ¿verdad?, excusas que yo he escuchado por ahí del por qué cristianos no toman su tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. Y lamentablemente, mi hermano y mi hermana, si usted no lee, si usted no busca, lamentablemente va a ser un alma accesible para las falsas doctrinas, accesible a que cuando venga la tormenta no permanezca. Así que
en este segundo trimestre, vamos a ver esa importancia de las Sagradas Escrituras en nosotros. Y viendo que la palabra de Dios, la Biblia, es el fundamento de la iglesia, es donde se basa la iglesia. Porque la Biblia, la palabra de Dios, no que contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, no la contiene. Es. Y si cada uno de nosotros como cristianos pudiésemos internalizar que la Biblia es la palabra de Dios, en todo momento que tengamos la oportunidad, nos vamos a remitir a las Sagradas Escrituras. Porque mira que muchos consejos buscamos por ahí, que mucha confusión nos trae. Simplemente porque no leemos, no buscamos ese ratito para ver qué es lo que Dios me dice. Mira, y esto no te miente. Los dones están sujetos a la persona que carga el don. Pero la palabra de Dios es y es veraz. Las personas en la emoción dicen Dios dijo y Dios no dijo nada. Y traen confusión, pero esta no trae confusión. Porque es la palabra de Dios. Y siempre les traigo, ¿verdad?, esta anécdota, porque son aspectos de la vida de uno que te marcan. Y recuerdo en la escuela superior, unos criados del evangelio, pues éramos aleluya, café puya. Todas esas cosas nos decía. Todo eso mis hermanas y yo tuvimos que vivirlo. Y recuerdo en la clase de comercio, estábamos pues entre juventud, adolescente. Y una jovencita nos estaba refutando de la Biblia y nos dice, pero es que ese es un papel que aguanta todo lo que se le escribe, porque se le escribieron los humanos. Y mi hermana Olga dice, ¿y qué tú querías, que le escribieran los animales? Dios tenía que usar los seres humanos. Y es muy cierto, hermano, son cosas que uno vivió, yo viví y que me marcaron, porque ciertamente Dios utilizó hombres para escribir las Sagradas Escrituras, para que su voluntad, para lo que Él quería que el hombre supiese, usó a hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Así que la Biblia es la palabra de Dios. Recuerden, no contiene, es la palabra de Dios. Con esta introducción al tema, vemos que la afirmación fundamental nos dice como hermana Esperanza. Dice, la Biblia es la palabra inspirada de Dios por medio de la cual nos habla y dirige. Amén. Así que la palabra profética más certera es la palabra de Dios. Muchas personas andan buscando, yendo detrás de hombres profetas. Ay, mire, el fulano de tal, Dios lo usa en esa palabra profética. Es terrible, terrible. Mire, y dejan enganchados los cultos de la iglesia, dejan todo por estar siguiendo hombres. No sigan hombres. Nosotros fallamos. Siga la palabra de Dios. ¿Cuántas personas están en crisis espirituales por una profecía dada y que no se cumplió? Porque su vista no estaba en la palabra de Dios, no estaba en Dios, sino en el hombre, en el profeta. Mire, cuando un profeta da la palabra, usted tiene que examinarlo por aquí. Todo lo que yo diga, usted tiene que pasarlo por aquí. Todo lo que diga el que está aquí al frente predicando. No importa el renombre que tenga, el título que tenga, todo tiene que usted pasarlo por aquí.
mal. Pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Por eso nuestro fundamento siempre tiene que ser Cristo, no el ser humano, tiene que ser Cristo, siga las Sagradas Escrituras. Porque Dios nos habla y nos dirige a través de ella. Versículo para meditar, hermana Maggie. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pasamos a la página 72, introducción a la lección. Hermano Goel, fuerte y claro. En un mundo altamente secularizado, es necesario que el creyente aumente su conocimiento de la palabra de Dios para hacer defensa de nuestra fe y compartir con otros la esperanza de salvación. La Iglesia del Señor tiene que fundamentar sus ponencias y acciones en la Biblia, la palabra de Dios. En la lección de hoy estudiaremos dos pasajes bíblicos muy conocidos entre el pueblo cristiano para entender el propósito de la palabra de Dios, sus beneficios y su inspiración, y meditaremos con parte del Salmo 19, que es un canto a la palabra de Dios, que nos ayuda a ver la Biblia no como un libro más, sino como la deleitosa voz de Dios para nosotros. Amén. Mire, hermano, tenemos que aprender a amar las Sagradas Escrituras. Deleitarme. Hay que ver, hermano, que cuando usted tiene necesidad y usted siente que todo está con la puerta cerrada, que no hay camino, que no hay luz, que no hay nada, venga aquí. Venga aquí. Aquí se habla de todo. De todo. Venga aquí. Y dígale al Señor, Señor, enséñame a amar tu palabra. Enséñame a amarte a través de tu palabra. Porque a través de su palabra yo voy a conocer a Dios. Aquí, en su palabra, vamos a ver un Dios histórico. Porque a través de toda la historia de la humanidad vamos a ver ahí a Dios plasmado, obrando y haciendo. Pero cuando yo amo la palabra y yo la abro y yo empiezo a comer de ese libro, de ese rollo, esa palabra se va a hacer viva en mí y va a dejar de ser un Dios histórico para convertirse en un Dios personal. En un Dios más que real. Porque va a ser un Dios con experiencia contigo. Va a decir, no, si yo sé que Dios es Jehová Rafa, porque Él sana. Porque aquí lo dice. Pero cuando yo le creo a Dios y yo tengo una condición de salud, Dios me sana. Entonces dejó de ser un Dios Rafa que estaba aquí para convertirse en un Dios Rafa aquí. Personal. Entonces ya no es lo que yo leí aquí, sino que esta palabra que es viva y eficaz se está haciendo viva en mí. Mira, hermano, y eso nadie te lo va a quitar. Nadie. Y vas a entender que Dios mismo, que se nos revela a través de la palabra, está viviendo en ti. Van siguiendo. O sea, la palabra es Dios. Pero cuando yo la leo, esa palabra se va haciendo en mí. Y Dios que está en mí se va haciendo real más en mi vida. Mi vida va a cobrar ese
sentido espiritual. Pero para eso yo tengo que sacar mis ratos diariamente a escudriñar las Sagradas Escrituras y pedirle a ese Espíritu Santo, ilumíname, revélate a mi vida. Cada congregación tiene un espacio, la mayoría, para estudiar las Sagradas Escrituras. Mire, hermano, de gratis. De gratis. Yo tuve que pagar para sacar mis estudios teológicos. Muchos hermanos han tenido que pagar sus estudios teológicos. Pero mire, venga los domingos. Vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Y pasamos entonces al tema número 1, el propósito de la palabra inspirada de Dios. Y nos vamos a remitir al subtema, la palabra de Dios como herramienta educativa. Y las porciones van a estar en el expositor. En esta mañana no nos vamos a salir, ¿verdad? Si tenemos el expositor, pues podemos continuar con él. Aquellos que no tienen el expositor pueden buscar en su Biblia la segunda carta de Timoteo. Capítulo 3, y vamos a estar estudiando los versículos 14 y 15. Y vamos a permitirle a nuestra hermana Magali que nos lea el versículo 14 y 15 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién escribió la segunda carta de Timoteo? Pablo. ¿Y Timoteo quién era? Era un líder. Era un líder de la iglesia. Era un líder, se convirtió en pastor. Protegido. Sí. Protegido por Pablo. Un hijo espiritual de Pablo, protegido de Pablo. Su mamá se llamó. ¿Y su abuelita? Ajá. Así que vemos que Timoteo era un hijo adoptivo espiritual de Pablo. Lo acompañó en sus viajes. También estuvo prisionero por causa de la palabra. O sea que Pablo fue un gran maestro para Timoteo. Fue una nueva generación que se estaba levantando. Exactamente. Y Timoteo era de padre gentil y madre judía. Sí, su papá era griego. Bien, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: persiste tú. Persiste tú, no el otro prensejo o los demás, eres tú, te toca a ti. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿Usted qué ha aprendido, hermano y hermana? En el tiempo que usted está sirviéndole al Señor, ¿qué usted ha aprendido? ¿Ha aprendido algo? ¿Ah? ¿Has aprendido algo del Señor? ¿Has aprendido de las Escrituras? La palabra te dice: persiste. Continúa ahí. Mira, hermano, porque la vida del creyente es un poquito azarosa, un poquito difícil. Y no vamos a buscar mucho por las pruebas de los demás, esa persecución en contra de uno. Es que mire, mi hermano y mi hermana, el peor enemigo que tú y yo tenemos en nuestra carne somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Y la vida cristiana nos hace un poquito de dificultad,
culpa. Menos yo. Yo no soy responsable. Sí. Y mira, hermano, persiste en lo que has aprendido. Persiste en las sagradas escrituras. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Porque mire, mi hermano, ahora todo el mundo está con su celular y metido en las redes. Ay, mire, yo sigo a fulano, y dijo esto, y dijo lo otro. Pero ¿y lo que dijo? ¿Estaba aquí? Porque la palabra nos manda a congregarnos. Tu primera fuente de nutrición tiene que ser tu iglesia, tu congregación. Me corrijo, porque la iglesia somos cada uno. Tu lugar de reunión. Sí, donde tú vas a aprender y a nutrirte de las Sagradas Escrituras, tiene que ser tu congregación. Pero lamentablemente, hermano, nos gustan los pastos frescos del otro lado, no importa que tengan cizaña. ¿Ah? Después nos envenenamos. Eso fue en la iglesia mía. No. Mira, Wandy, Dios mío, eso es una realidad. Nosotros nos hemos dedicado también a ser parte de las visitas, muchos hermanos, mucha gente que hace tiempo no se congrega. Y tú oyes expresiones como esa, yo estoy aquí, pero pues yo siempre oro, yo siempre busco del Señor, y yo digo, Dios mío, pero como siempre queremos justificar lo que no tiene justificación, porque la palabra de Dios es el espejo que me revela mi condición, me hace ver mi necesidad de Dios. Y es para reflexionar. Y me diré, hermana Wendy, yo por ahora, ¿verdad? Yo intento, pues mira, qué bueno, siga, persiste en eso. Persiste en lo que has aprendido. En escudriñar las Sagradas Escrituras. En cumplir la palabra del Señor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Persiste en lo que has aprendido. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha, porque, ay, es que fulana, lo dijo tan lindo, fulano lo dijo tan lindo, pero no está aquí. Ay, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Hay siempre que dirigirnos a la fuente de vida, que es la palabra de Dios. Persiste en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Exactamente. ¿De quién aprendió Timoteo? De Pablo. De Pablo. El mejor maestro que es. Tremendo modelo. Mire, mi hermano, y eso no lo explica nada, ni nadie. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, siempre usted va a ver que hay un líder, un hermano, un pastor, alguien que va a marcar tu vida y tú vas a querer seguir ese modelo. Vas a querer, no, tú dices, no, porque fulano ha sido, porque este pastor me marcó. Y siempre vamos a buscar esos líderes, esos pastores, esos mentores que fueron diligentes y persistieron en permanecer en las Sagradas Escrituras, y uno los usa como modelos. Bueno, Pablo se atrevió a decir: ser imitadores de mí como yo, Cristo. Mire, eso son palabras mayores. Eso tiene grande peso. Sí, o sea, él tenía esa convicción, esa certeza de que él estaba siguiendo a Dios como Dios quería. ¿Ya esto? No como a él le parecía, porque lamentablemente muchos cristianos seguimos a Dios como a mí me parece. Sé yo tan grande, hermano. La carne no, se nos dificulta el seguir a Cristo como Cristo quiere que yo viva. Wow. Porque es lo que yo creo.
Pero no es lo que tú creas ni lo que yo crea. Es Es la lo que tendencia. Dios nos dice. Es lo que Dios me dice. ¿Estás haciendo lo que Dios te dice? ¿O te estás yendo por la esquinita porque lo que yo interpreto, por lo que yo creo? Mira, hermano, cuando nos montamos en ese caminito, bien difícil de que Dios obre en mi vida porque yo le estoy cerrando la puerta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que me dirige. Pero si no le cierro la puerta, porque es lo que yo creo, Dios no va a obrar en mi vida. Y nunca voy a crecer. Y siempre le voy a echar la culpa al hermanito, a la hermanita y hasta el pastor y a los líderes. Sencillamente porque es lo que yo interpreto. Pero la palabra no me dice que es lo que yo interpreto, es lo que Él dice. Es lo que Él dice. Y yo tengo que estar en esa disposición, Dios, ¿qué es lo que tú dices? Y cuando yo me agarro, porque hermana, nos agarramos nosotros mismos haciendo la voluntad de Dios y nos agarramos, espérate, que yo estoy como que en la chuletita, en mí. Espérate, Señor, perdóname. Deja corregirlo. Y cuando entonces caemos en tiempo y le pedimos al Espíritu Santo que eso que aprendimos en la palabra, en las escrituras, se haga real en mi vida, entonces el Espíritu Santo dice, aquí voy yo. Y vamos a cambiar y nosotros mismos nos vamos a dar cuenta. Porque la palabra nos cambia, nos transforma y el Espíritu Santo que está en nosotros hace esa obra efectiva en mi vida. Pero para eso yo tengo que dejar que el Espíritu Santo obre. Y continúa diciendo el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Escrituras. Qué importante, hermano y hermana, es que a esa generación nueva, a esa generación que está saliendo, que está naciendo, Se instruya. usted aporte en esa enseñanza espiritual. Es importante. Como dice Proverbio, instruya al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque mira, quizás la vida y los tumbos que dan, una persona nacida en el Evangelio se retira, pero esa palabra queda ahí sembrada y llega un momento que esa necesidad de Dios siga creciendo y vuelve otra vez a los caminos del Señor y vuelve otra vez, porque le pasa como a Salomón. Después que experimenta todo, se cansó de la vida y se pone en esa reflexión, va a comprender y sabe que sin Dios nada. Que solamente quien le va a dar la vida eterna es Jesucristo. Y regresa arrepentido y fiel al Señor. Porque esa palabra no cae atrás vacía. Y el Timoteo, fíjate esto. Pablo dice que las Sagradas Escrituras desde niño, ¿verdad? Fue instruido, pero fíjate, él fue instruido en la Torá, en la ley judía, no en el cristianismo. Que de hecho no existía. Bien, no en el cristianismo, pero estaba en las Sagradas Escrituras. Era el conocimiento de la verdad, porque siendo su mamá judía, conociendo al Dios verdadero, instruyó a su hijo en el Dios verdadero, en el camino del Dios verdadero. De sus mandamientos que estaban establecidos desde el Pentateuco. Y cuando él tiene ese encuentro con Dios, ya él tenía una base, ese fundamento de quién era Dios. Mira, hermano, y nunca se es tarde para enfrentar. Nunca. Usted como tío, como tía, como abuelo, como abuela, como padre, como madre, tiene una responsabilidad de educar a esas personas pequeñitas
en los caminos del Señor. Miren, amar a Dios. Porque cuando usted le enseña a amar a Dios, esa persona va creciendo amando a Dios sobre todas las cosas. Si cuando vemos los 10 mandamientos dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero sobre todas las cosas, porque si tú amas a Dios, es bien difícil que te apartes de Él. Cuando tú lo amas, a Dios, tú lo sigues. Cuando tú amas a Dios, tú procuras conocerlo. Cuando tú amas a Dios, procura seguirlo. Por eso la palabra dice amarás. Y con eso te lo dice todo. ¿Por qué? Porque el amor corre todas las bases. Y cuando tú amas, mira, cuando tú amas, tú sigues, tú proteges, tú cuidas, tú haces lo indecible por esa persona amada. Te mantienes fiel. También eres fiel, la fidelidad. Obedece. Obedeces. Mira, hermano, por eso la palabra nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, o amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Tienes que amar. Cuando tú lo amas, todas las demás ramificaciones se van haciendo. Así que es importante esa niñez, educarla en los caminos del Señor. Dice, las cuales pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso tenemos que educar a nuestros niños, porque los niños no se van a quedar niños, ellos van a crecer. Y cada vida que viene a este planeta Tierra necesita a Jesucristo como Salvador personal para adquirir la vida eterna. El único que nos va a llevar a disfrutar de la vida eterna es aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Y usted lo instruye desde pequeño, enseñándole el amor hacia Dios, instruyéndole en la palabra, porque a su vez esa persona va adquiriendo ese conocimiento, va amando a Dios y va a aceptar a Jesucristo como Salvador personal y va a seguir con los demás seres humanos, instruyendo en la palabra de Dios, en Jesucristo, porque es el único que nos va a dar la vida eterna. Continuamos entonces con los versículos 16 y 17. Anaí Torres. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Y vamos a ver aquí, la palabra de Dios es inspirada, perdóneme, la Biblia es la palabra inspirada de Dios y el propósito de la palabra de Dios. Este versículo, el versículo 16, es una declaración de fe sobre la inspiración de la Biblia y el propósito de esta para la vida del creyente. Así que nos dice el versículo 16 que toda la escritura es ¿qué? Es inspirada por Dios. Las escrituras, Dios mismo plasmó cada palabra utilizando a seres humanos, más de 44 escritores, siendo guiados por el Espíritu Santo. Esa palabra que fue dada hace siglos antes y
que todavía en el 2025 es vigente, nos habla y nos redarguye, nos ministra porque es palabra de Dios. Es la voz de Dios. Exactamente, así que es inspirada. Ese versículo, mire, si no lo tenía, apúntelo en la Biblia, hágala, porque es crucial que usted lo sepa. Cuando alguien te diga, no, pero si yo uso hombres, pues claramente, pero es inspirada por Dios. Como en las competencias bíblicas, que quién fue que escribió Romanos. Fue Pablo, pero Tercio. El autor era Pablo, pero quien la escribió fue Teófilo. Son dos cosas distintas. Y así mismo es el autor de las Sagradas Escrituras, es Dios mismo. Tercio fue la pluma. Los escribientes fueron los seres humanos. Bien. Así que toda la escritura es inspirada. Tercio se llama. ¿Qué? Ah, Tercio. tercio. Me corrijo, tercio. Sí, Tercio es Porque Teófilo es hebreo, hebreo hecho. Sí, Que se le escribió. Por eso es que de Teófilo. sí. Son nombrecitos bien. Sí, porque Tercio especiales. era el escriba ahí de Pablo, el secretario de Pablo en ese tiempo. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para enseñar. ¿Qué hacemos en esta mañana? Enseñando la palabra de Dios. Para redarguir. ¿Qué hace la palabra de Dios? Mire, redarguye. Quiere decir que me confronta. Sí. ¿Y sabe quién lo hace? Ese es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso es importante cuando usted abre las Sagradas Escrituras, usted le diga, Espíritu Santo, háblame. Y usted tenga ese corazón abierto, mire, empampanillado, como decimos en el campo, para que esa palabra que usted lea no pase por el oído así, digamos, no entendí. No. Esa palabra te va a redarguir, porque la vas a entender. Porque una palabra no te puede redarguir si tú no la entiendes. No te puedes redarguir si no la entiendes. Así que, por eso, es para enseñar. Estamos aquí aprendiendo. Dice el escogido para enderezar lo torcido. Exactamente. Porque mire mi hermano, eso es lo que uno hace cuando uno lee la Sagrada Escritura. Yo quiero aprender más de él para que esto que está aquí vaya a través de la Escritura. Porque nosotros andamos torcidos sin él, sin el Espíritu Santo. No andamos como Dios quiere. Pero cuando nos vamos a las Escrituras y yo me voy a mirar en ese espejo, esa Escritura me va a decir cómo yo me tengo que andar, que yo tengo que comportarme, que yo me tengo que sujetar. ¿Cómo yo me tengo? Mire, usar el dominio propio. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Gracias a Dios que yo no era como el viejo hombre. O no dejes que ese viejo hombre se apodere de mí. Eso es cuando le da coraje. Cuando le da ese coraje. La criatura vieja. Sí, entonces se le da el coraje, se nos enciende todo y se nos nubla la mente. Peligroso. Eso es peligroso. La palabra te dice, airaos, pero no. La palabra está consciente, Dios está consciente de que yo como un ser humano porto unas emociones, cargo con unas emociones, pero no está de Dios el yo controlarme. Eso está en mí. Yo tengo que ejercer el dominio propio. Porque todo es que Dios entienda, que Dios lo haga y que te toca a ti. ¿Qué me toca a mí?
Porque todo es así. Por eso Esteban le decía a los judíos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dado a la iglesia. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha de decir, eso está mal, no te puedes vestir así, no puedes hablar así, no puedes ir a este lugar, no puedes hacer esto, ve a orar, ve a leer la Biblia, congrégate, pero resistimos el Espíritu Santo. No te da el bulle. Sí, no queremos hacerle caso. Así que si yo no le hago caso al Espíritu de Dios, Dios no puede obrar. Por eso tengo esa lucha entre el Espíritu Y la carne. y mi carne. Por eso mi peor enemigo no es el diablo, que se me reprenda. Mi peor enemigo soy yo. Soy yo. Diariamente soy yo. En esa lucha de que, y él lo dijo también el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque esa lucha está continuamente en uno. Ahora, bien, esa es la naturaleza humana. Y esa lucha la vamos a tener hasta que nos muramos. Pero tenemos que saber que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, o sea, que no nos justifiquemos, ay, es que, pues, ¿qué voy a hacer? Para eso, para ahí iba dirigida, que tenemos esa lucha constantemente, pero cuando yo estoy pagando el precio y el Espíritu Santo es quien me domina a mí, a veces ni sentimos esa lucha. ¿Por qué? Porque sencillamente nos sometemos a Dios, escuchamos la voz de Dios. La palabra dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y con la misma vara que mide, con esa misma vara te vas a medir. Pero en esto sí estoy bien segura. Y no estoy emitiendo juicio, sencillamente es lo que es. Mientras más cerca yo estoy de Dios, mi carne está bien dominada. Y Él dominaba. Y yo estoy, mire, siguiendo a Cristo. Pero cuando yo estoy dejando entonces que mi carne, y entonces no estamos, como decía nuestra hermana Marta, que el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, pero yo no le hago caso al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Que mi carne va apoderándose de mis sentimientos y de todo, y entonces esa guerra es una guerra campal que hasta podemos morir en ella, morir espiritualmente. Así que tenemos dos personalidades, entre la carne y el espíritu, pero usted va dirigiendo su vida a donde usted la quiere manejar. Si la quiere espiritualmente, vas a trabajar con la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a ayunar, el Espíritu Santo, me quiero llenar de ti, y mire, se ve. Porque cuando usted es dirigido por el Espíritu Santo, usted porta su gracia y eso se nota. Si no se ve, pues vamos a ver qué estás cargando. Porque la presencia de Dios se nota. Es que son frutos, son evidentes. Y por su fruto lo vas a conocer. O sea, mire mi hermano, eso se cae de la mata. Quien tú eres, no tienes que hablarlo mucho, porque tus actos lo dicen. Y la palabra nos dice que cuando esa escritura, yo me voy a ella, esa palabra que es inspirada por Dios, me va a enseñar, me va a redarguir, me va a corregir para instruir en justicia. Esa es la obra que va a hacer esa palabra en mí diariamente. Porque mire, mientras más a veces uno cree que uno está bien enchufadito, se da cuenta, mi hermano. Nos damos, es más, cuando más cuenta nos damos de todo lo que nos falta en el Espíritu Santo, de ir quitando y de parecernos más a Cristo. Porque así es, mi hermano, mientras más yo busco la Sagrada Escritura, esta Escritura se va haciendo viva y eficaz, más tenemos que parecernos a Cristo. Tenemos que parecernos a nuestro Padre. Y eso se nota. Usted ha escuchado a las personas que dicen, ay, sí, me gusta estar contigo porque es que tú irradia paz.
Y el fruto del Espíritu, no son los frutos, es un fruto. Lo que pasa es que el fruto tiene, ¿verdad?, nueve ramificaciones según las Sagradas Escrituras. El fruto del Espíritu se manifiesta. Pero el ser cristiano no es en el templo y afuera, no. El ser cristiano es 24/7. Y dice que esa escritura que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? Que el hombre sea perfecto. ¿Ah? Para que ese ser humano, ese ente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y quién hace eso? El yo irme a estudiar la palabra, y esa palabra que es Dios va obrando, me va dando la forma. Porque miren, mi hermano, yo no puedo entender cómo cristianos se pueden sobrevivir, vamos a llamarlo así, pueden sobrevivir con una vez que solamente vengan al templo y nada de la palabra de Dios. Y conste, estoy haciendo un punto de aparte, no es personas que están enfermas, que están de cuidado. Hay unas situaciones particulares, ¿verdad?, que las personas vivimos, ¿ves?, que quisieran, pero no se puede. Pero hay personas que pueden, que están ¿verdad?, sin ningún tipo de discapacidad, que no tienen ningún tipo, ¿verdad?, de responsabilidad, y aún así, miren, mi hermano, y no le importa, se cree que solamente con venir una vez al mes y ya está, porque no buscan la palabra de Dios. No tienen esa intimidad con Dios. Y así nos vamos con el error. Me voy con él. Hay que reflexionar, hermano, porque estamos trabajando aquí para una vida eterna. Que son 100 años versus una eternidad. Y el único que nos lleva a esa eternidad, a esa vida eterna, se llama Jesucristo. Continuamos entonces para el segundo tema, página 73, y damos inicio. ¿Cómo es la palabra de Dios? Y ahí vamos a estar en el Salmo 19. Y vamos a ver, la palabra de Dios es eficaz y práctica. Salmo 19, versículos del 7 al 9. Hermana Estelita. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Palabra hermosa. Este salmo es dedicado a enaltecer sobre todo la ley de Jehová. La ley de Jehová en este y en otros salmos no se pueden limitar únicamente a la llamada ley de Moisés, sino que abarca toda la idea de dirección, instrucción y guía. Es empleada la palabra ley para abarcar toda la palabra de Dios, escrita que revela su voluntad. El salmista dice que la palabra de Dios es perfecta. Y cuando hablamos de perfecta, es que no tiene error, no tiene fallas, no tiene faltas. Es perfecta porque es Dios. Y como la palabra es Dios mismo, Dios es perfecto. Así que su palabra es perfecta. Dice completa, que convierte el alma. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Y el alma es el asiento
de todas mis emociones. El alma es quien soy yo. El cuerpo es lo que ustedes y lo que yo veo. Pero el alma es quien tú eres en realidad. Son ese cúmulo de emociones que nosotros cargamos. Así que el único que puede cambiar el alma y la puede transformar es la palabra de Dios. Si yo quiero cambiar nosotros mismos, por nosotros mismos, es un poquito difícil. Pero Dios nos cambia y nos transforma sin vuelta de atrás. Mientras yo permanezca en Cristo Jesús, esa obra que Dios hace permanece. Pero si yo me desvío, mi conducta va a ser 7 veces peor que la que era antes de conocer a Cristo. Como dicen las Escrituras, que cuando una persona es atormentada y carga y corta a una entidad demoníaca, es libre, pero siempre anda rondando ese cuerpo que le pertenecía. Y si lo ve barrido, limpiecito y sin nada, busca 7 peores y van a vivir en ella. Así que mientras tú y yo recibamos a Cristo, esa obra que Dios hizo en mí, en ti, esa obra permanece. Permanece. Y cada día que yo me voy acercando más a Dios, esa palabra va obrando y esa vida espiritual va a seguir germinando y va creciendo. Así que la vida cristiana podemos decir que también es aumentativa. En el hecho de que yo me convierto, acepto a Cristo como Salvador personal, y esa obra regeneradora de Cristo sigue obrando en mí y yo cada día me voy pareciendo más a Él. Continúa diciendo la palabra que el testimonio de Jehová es que Él es fiel y hace sabio al sencillo. Que los mandamientos de Jehová son ¿qué? Mire, son rectos. Dios es recto. No podemos caminar en 2 aguas. No podemos estar bebiendo de 2 aguas. O eres tibio o eres caliente. Y la sí, gracias. Eres frío o caliente, porque tibio, dice la Escritura que vas a ser vomitado, desechado. Vas a ser desechado. Así que es mejor ser frío que ser tibio, porque siendo frío tiene la oportunidad de decir, no, espérate, yo estoy mal. Pero en el tibio, hacer siempre lo que bien le parece y se cree que está bien y se va a perder. Se va a perder. Así que los mandamientos de Dios son rectos que alegran. Mire, eso me encantó muchas veces. Porque los mandamientos de Jehová son rectos que alegra el corazón. Porque mire, a nadie nos gusta que nos corrija. A mí no me gusta. Eso es como que te pican, te dan con una varillita así, que te dan y que te pican. Pero después uno ve que esa corrección fue necesaria para yo crecer. Mire, hermano, no importa si la palabra de Dios, que no importa quién la traiga, usted se siente confrontado, usted siente que le jamaquearon el tapete, ¿te dolió? A veces pensamos, eso es fulano que lo sabe, que mira lo que dijo. No es fulano, ni fulana, ni el hermanito, ni la hermanita. Es el Espíritu Santo que quiere obrar en ti, que quiere obrar en mí. Vamos a tener ese corazón humilde y decirle, Señor, gracias por esa palabra, me duele, y lloramos, porque somos confrontados. Pero mire, esa palabra después nos da paz. Nos da paz, nos da gozo. Cuando yo dejo que esa palabra penetre en mí y me quite lo que está estorbando para yo tener una vida espiritual como Dios quiere. Así que esa
esa palabra de Dios es perfecta y me trae alegría. Aunque llore, aunque diga ouch, pero esa palabra cuando nos va corrigiendo y yo me voy dando cuenta que me está corrigiendo, voy a sanar. Porque el propósito de Dios no es castigarte porque le da la gana para que tú sufras. No, lo que Dios quiere es hijos que le amen en espíritu y en verdad y hagan las cosas bien. Envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio que tú y yo tenemos que pagar para alcanzar la vida eterna. Dígame usted si Dios no lo ama. Dios te ama. Por lo tanto, esa corrección que Dios nos trae a través de la palabra, o utilizando predicadores, estudios bíblicos, hermanos, vamos a tomarlo en la buena lid. Vamos a verlo como lo que es, que Dios te ama y Dios te está corrigiendo, porque Él quiere que tú disfrutes de la vida eterna. Dice que el temor de Jehová es limpio, ese temor reverente, porque tenemos que tenerle un temor reverente a Dios, no de temerle, de tenerle miedo, no. Hay que tener un temor reverente. Dice que es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad. Todos. Dios es justo. Dios es justo. Juan, de verdad que por eso es que en el tribunal, porque ahí Dios va a evidenciar, o sea, si tú vas para el infierno, es porque mira, y ahí nos van a hacer los libros abiertos. Sí. Y por eso, mi hermano, tenemos que tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Y cuando Dios nos corrige, aceptar esa corrección, porque si yo acepto esa corrección, voy a cambiar. Voy a permitir al Espíritu Santo que trabaje en mi vida para yo cambiar. Pero si yo no acepto la corrección del Espíritu Santo, voy a vivir como a mí me dé la gana. Mira, hermano, yo cantando me voy con Él y cuando venga el rapto, o el Señor me llame, cuando yo espere disfrutar de la vida eterna, a que venga. Hermano, estamos trabajando para esa vida eterna. Y no le estoy metiendo miedo, es que son realidades de la palabra. Esto es blanco, es negro, más nada, no hay intermedio. Todo lo contrario, eso lo que hace es que me da alegría porque Dios que me ama tanto que me dice, mira, sigue. Y es muy cierto, cuando tú amas, tú corriges. Cuando tú amas, no es que le pasa la mano y haz lo que te dé la gana. Y no. Nosotros con nuestros hijos, ¿cómo hacemos? Eso no se hace. Sí, porque Dios quiere que todos estemos disfrutando de esa vida eterna. Ya vimos que la palabra de Dios es eficaz y práctica y vamos a culminar con la palabra de Dios es sublime. Versículos 10 y 11, hermano Amílcar. Página 75. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que estira el panal de siervo es además amonestado con ellos. En guardarnos hay grande galardón. ¿Con qué se está comparando en estos versículos la palabra? Hoy, como el oro. Como el oro afinado y como La miel. Así que el oro, ¿verdad?, es un material sumamente costoso desde la antigüedad, sumamente valioso, y hay que someterlo, ¿verdad?, en fuego para purificarlo y sacarlo, ¿verdad?, sacarle su esplendor. Y la miel, dulce, mira más, es dulce. sí. Y entonces hace esta comparación que mira como la que sale del panal ahí directamente, que no está contaminada con nada. Sí, porque esa que destila del panal era muy codiciada por su valor nutritivo y económico. Así que la miel se usaba también para sazonar las comidas y todo eso. O sea, mire con lo que se compara la palabra de Dios, como el oro y como la miel.
Así que mi hermano y mi hermana, hay que estudiar las Sagradas Escrituras, porque son de bendición para nuestra vida. Porque la Escritura es la palabra de Dios. Es Dios mismo quien nos está hablando a través de ella. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos dé esa capacidad de poder entenderla. Venga a las clases bíblicas, llegue temprano, a las 9 de la mañana. Las veces, ¿verdad?, que podamos, que estemos en nuestra salud. Vamos a escudriñarla. Así que Dios te bendiga. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para cerrar la clase bíblica y darle comienzo a nuestro culto dominical. Señor, te adoramos. Qué lindo tú eres. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos estudiado. Gracias, Señor, porque nos recuerda, Señor, cada día de que tú eres real y tú te haces vivo y eficaz en mi vida a través de las Sagradas Escrituras. Señor, nos presentamos ante ti y te pido, Señor, que coloques en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo de escudriñar las Sagradas Escrituras y que esa Escritura, Señor, se haga viva y eficaz en mi vida. Y no tan solamente en mi vida, en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Y de aquellas personas, Señor, que nos ven a través de las redes, Dios, que esa palabra, Dios mío, cada vez que abran las Sagradas Escrituras, Padre, tú les ministres y les hables. Padre Celestial, y Espíritu Santo transforma y cambia las vidas a través de la palabra, de tu palabra, Señor. Gracias por ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.